Músculos del miembro superior y fascias del miembro superior. Los músculos del miembro superior van a estar compuestos por 4 grandes grupos. Estos son los músculos del hombro, músculos del brazo, músculos del antebrazo y los músculos de la mano. Los músculos de la mano, a su vez, del hombro van a estar compuestos a su vez por 4 grandes grupos que son el grupo muscular medial, anterior, posterior y lateral. El grupo muscular anterior va a estar compuesto por 2 planos, un plano superficial y un plano profundo, donde en el plano profundo encontramos al músculo subclavio y al músculo pectoral menor. El músculo subclavio se va a originar del tendón del primer costal y la cara superior de la primera costilla. Este se va a extender entre la primera costilla y la clavícula y va a descender de la clavícula lo que va a hacer es desciende la clavícula y el hombro eleva la primera costilla. Mientras que el músculo pectoral menor se va a extender desde las tercera, cuarta y quinta costillas hasta la apófisis coracoides y su punto de inserción va a ser en el borde superior y la cara lateral de las costillas tercera, cuarta y quinta. Pero, ¿qué función tienen? Si su punto fijo es en la costilla, lo que va a hacer es desciende el muñón del hombro, es decir, la cabeza del húmero. Si su punto fijo es en la escápula, va a elevar las costillas. En el plano superficial nosotros vamos a tener al músculo pectoral mayor. Este va a ser un músculo que se sitúa en la parte anterior y superior del tórax. Se extiende desde el tórax hasta el húmero y su inserción se va a dar medialmente en los 2/3 mediales de la clavícula. Pero y en su cara anterior del esternón va a presentar 3 porciones, una abdominal, una esternocostal y una clavicular. El músculo pectoral mayor es un músculo abductor y rotador del brazo. Ahora, en el grupo muscular medial nosotros vamos a encontrar al músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior va a estar ubicado en la pared lateral del tórax y se extiende entre las 10 primeras costillas. Por lo tanto, va a tener 3 porciones. La primera porción se va a insertar en el borde lateral de la primera costilla. La segunda porción está formada por 3 digitaciones que se insertan en la cara externa y de las costillas segunda, tercera y cuarta en una línea oblicuo de inferior a anterior. La tercera porción lo que va a hacer es se va a insertar desde la quinta hasta la 10ª costilla por medio de 6 digitaciones gruesas. El músculo serrato anterior va a estar separado de la pared torácica por un espacio celular tóraco-dentado. Ahí se van a producir específicamente los movimientos de la escápula sobre el tórax. En el grupo muscular posterior nosotros vamos a encontrar, según sus caras, en la cara anterior de la escápula y la cara posterior de la escápula. La cara anterior de la escápula nos va a entregar al músculo subescapular. Este va a ser un músculo grueso, triangular y ancho y va a presentar 2 bolsas sinoviales anexas. Estas 2 bolsas van a ser la bolsa subcoracoidea y la bolsa subtendinosa. ¿Qué va a hacer este músculo? Lo que va a hacer es producir la rotación medial del brazo. En la cara posterior de la escápula nosotros vamos a encontrar a 5 músculos: el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, redondo menor y el músculo dorsal ancho. Ahora, el músculo supraespinoso lo que va a hacer es grueso en forma de pirámide triangular y va a estar insertado en los 3/4 mediales de la fosa supraespinosa. ¿Qué es lo que va a hacer? Es un músculo abductor y lo que va a hacer es elevar el brazo desplazándolo lateralmente. El músculo infraespinoso, por su parte, va desde la fosa infraespinosa hasta el tubérculo mayor del húmero, inferior al músculo infraespinoso, posterior a la articulación del hombro. Lo que va a hacer es un rotador lateral y abductor del brazo. El músculo redondo menor lo que va a hacer es un músculo vamos a encontrar se va a insertar en la parte inferior del músculo infraespinoso, posterior a la articulación del hombro, y lo que va a hacer es un rotador lateral y abductor del brazo. El músculo dorsal ancho, por su parte, como su nombre lo dice, es muy ancho, aplanado y delgado. Lo que va a hacer es la rotación medial y va a tirar del brazo posteriormente. El músculo redondo mayor lo que va a hacer se va a encontrar en la parte inferior del músculo redondo menor y lo que va a hacer es la rotación medial y abductor del brazo. Ahora, si nos referimos al grupo muscular posterior, nosotros lo que vamos a encontrar al grupo muscular lateral, nosotros lo que vamos a encontrar es al músculo deltoides. Este va a estar situado en la parte lateral del brazo y une la cintura superior, es decir, la cintura escapular,
en la cara lateral del húmero. Este va a contener el triángulo deltopectoral. Con estos grupos continuamos con los músculos del brazo. Los músculos del brazo van a estar compuestos por músculos anteriores y posteriores, donde los anteriores van a tener los músculos flexores y los posteriores los músculos extensores. Van a estar separados ambos por un tabique esteofacial. Los músculos flexores van a estar en un plano profundo y en un plano superficial. En el plano profundo vamos a encontrar a dos músculos y en el plano superficial solo a uno. En el plano profundo encontramos al coracobraquial. Lo que va a hacer es va desde la apófisis coracoides hasta la cara anteromedial del húmero, y lo que va a hacer es desplazar el brazo anterior y medialmente. El músculo braquial, por su parte, se va a extender desde el húmero hasta el extremo dorsal de la una, y lo que va a hacer es un flexor del brazo sobre el antebrazo. En el plano superficial tenemos al músculo bíceps braquial. Este músculo bíceps braquial se va a encontrar desde la escápula hasta el extremo superior del radio. Vamos a encontrar aquí mismo la cabeza corta del músculo bíceps braquial y la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Este último va a estar recubierto en base a los ligamentos por el ligamento de Gordon-Brody en la parte superior y entre los labios de la corredera bicipital. Ahora bien, saliendo de los músculos del brazo, nos vamos a los músculos del antebrazo. Los músculos del antebrazo van a estar compuestos por un grupo muscular anterior, grupo muscular lateral y un grupo muscular posterior. El grupo muscular anterior va a tener al músculo pronador cuadrado, al músculo flexor profundo de los dedos y sucesivamente al músculo flexor largo del pulgar. El músculo pronador cuadrado es el único músculo del plano profundo que se va a encontrar entre sí en la parte inferior del antebrazo, medialmente a la membrana interósea y a los dos huesos del radio y al cúbito. Su porción va a estar, ¿qué es lo que va a hacer este músculo? Su función es la pronación del antebrazo y de la mano. Ahora, el músculo flexor profundo de los dedos, ¿qué es lo que hace este músculo? Va a seguir una cadena de movimientos según su necesidad. Va a flexionar la falange distal sobre la falange medial. Esta falange medial lo va a hacer sobre la falange proximal. La falange proximal a su vez lo va a hacer sobre el hueso metacarpiano. Y entonces los huesos de la mano sobre el antebrazo. Ahora, el músculo flexor largo del pulgar se va a insertar en la cara anterior del carpo. Y lo que va a hacer es flexionar la falange distal sobre la falange proximal y esta sobre el primer hueso metacarpiano. En el mismo grupo muscular anterior nosotros encontramos al músculo flexor superficial de los dedos. Este se va a insertar superiormente por medio de dos cabezas, la húmero-cubital y la radial, y va a presentar los tendones perforantes y los tendones perforados. Los músculos epicondilios mediales superficiales van a estar constituidos por cuatro músculos: el pronador redondo, el palmar largo, el flexor radial del carpo y el flexor cubital del carpo. En el grupo muscular lateral nosotros vamos a encontrar a cuatro músculos también: el supinador, el extensor radial del carpo, el extensor radial largo del carpo y el músculo brachioradial que discurre propiamente desde la cara lateral del húmero, ¿no? Bien, entonces, en el plano muscular posterior nosotros vamos a encontrar el plano profundo y el superficial. En el plano profundo encontramos al músculo abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y también a los extensores del índice. En el superficial encontramos a otros cuatro, que en total serían 8 músculos. Tenemos al extensor de los dedos, extensor del meñique, al extensor cubital del carpo y al músculo anconio. En el grupo muscular de los músculos de la mano. Estos músculos de la mano van a estar compuestos por tres grupos principales, que son el grupo medio de los músculos interóseos, el grupo muscular de la eminencia tenar y el grupo muscular de la eminencia hipotenar. El grupo medio de los músculos interóseos van a estar compuestos por los músculos interóseos, que a su vez tienen los músculos palmares y dorsales, y los músculos lumbricales. El grupo muscular de la eminencia tenar va a tener el músculo flexor corto del pulgar, oponente del pulgar, y el abductor corto del pulgar.
También va a contener al músculo abductor del pulgar. Ahora, en el grupo muscular de la eminencia hipotenar vamos a tener al músculo oponente del meñique, el flexor corto del meñique, el abductor del meñique y finalmente al músculo palmar corto. Con esto concluiríamos los músculos del miembro superior. Ahora bien, tenemos a las fascias del miembro superior. Estas fascias del miembro superior van a estar compuestas por fascias del hombro y de la región axilar, fascias del brazo, fascias del antebrazo y fascias de la mano. Las fascias del hombro y la región axilar van a estar compuestas por fascias musculares y fascias axilares. Las fascias musculares están compuestas por la fascia pectoral, la fascia clavipectoral, la fascia deltoidea, la fascia del músculo supraespinoso, la fascia del músculo infraespinoso y también el músculo redondo menor y el redondo mayor, las fascias del músculo dorsal ancho, fascias del músculo subescapular y las fascias del músculo serrato anterior. Comenzando con la fascia pectoral, nosotros vamos a encontrar y saber que esta fascia pectoral es muy delgada y se extiende sobre las dos caras del pectoral y va a rodear su borde inferior. Por otra parte tenemos a la fascia clavipectoral. Esta fascia clavipectoral es de triangular de base media y lo que va a hacer es desciende hasta el borde superior del músculo pectoral menor. Y de su parte inferior va a partir una lámina facial que va a estar atravesada por vasos y nervios y ahí se van a desdoblar dos hojas que van a revestir ambas caras de este músculo. En esta fascia clavipectoral vamos a encontrar al ligamento clavicular lateral y el ligamento clavicular medial. El clavicular medial van a ser del borde medial de la apófisis coracoides y posterior a la inserción del músculo pectoral menor, anterior al ligamento trapezoideo. El ligamento coracoclavicular lateral parece un engrosamiento de la fascia clavipectoral al igual que el ligamento anterior. La fascia deltoidea por su parte va a presentar continuidad inferiormente con la fascia del brazo, posteriormente con la piel del músculo infraespinoso. Anteriormente lo que va a hacer es recubrir el triángulo deltopectoral y se va a reunir con la fascia pectoral. La fascia del músculo supraespinoso. Esta va a ser delgada lateralmente y gruesa medialmente. Se va a unir lateralmente a la bolsa subdeltoidea y al ligamento coracocormial. Este va a recubrir el músculo supraespinoso propiamente, ¿no? Ahora, tenemos a las fascias del músculo infraespinoso y redondo menor y redondo mayor. Lo que va a hacer es adelgazar progresivamente en sentido lateral y está formada por fibras cruzadas en todos los sentidos. La fascia del músculo dorsal ancho anteriormente está reforzada por la hoja profunda de la fascia axilar. La fascia del músculo subescapular esta va a estar recubierto por una lámina fibrosa delgada. La fascia del músculo serrato anterior va a tener una lámina fibrocelular laxa, delgada y poco resistente. Ahora, si nos vamos a las fascias del brazo, nosotros vamos a encontrar pocas fascias, por así decirlo. Estas fascias vamos a tener la fascia braquial, que va a estar dividida en el tabique intermuscular lateral del brazo y el tabique intermuscular medial del brazo. El lateral del brazo va a estar compuesta, aquí se inserta en el borde anterolateral del húmero, y el medial del brazo es más ancho, grueso y resistente. En las fascias del antebrazo nosotros vamos a encontrar que es cilíndrica y más gruesa posteriormente que anteriormente. Presenta continuidad con las fascias del brazo e inferiormente se confunde con las fibras supermediales y los retináculos del carpo. Lo que va a hacer es se vuelve más gruesa en el cuarto inferior del antebrazo que en el resto de su estructura. Las fascias de la mano, de estas vamos a tener las fascias palmares y las fascias dorsales. Las fascias palmares tienen la fascia palmar y la fascia interósea palmar. La fascia palmar tiene la aponeurosis palmar y las fascias palmares laterales. La aponeurosis palmar está compuesta por las fibras de las cintillas y las fibras de las láminas intertendinosas. Y las fascias palmares laterales son delgados pero resistentes y lo que van a hacer es cubrir al músculo de las eminencias tenar e hipotenar. La fascia interósea palmar cubre la cara palmar de los músculos interóseos.
Entonces, en las fascias dorsales lo que vamos a encontrar son las fascias interóseas dorsal y las fascias interfascia dorsal de la mano. La fascia dorsal de la mano lo que va a hacer es cubrir los tendones de los músculos extensores y vamos a saber que esta fascia es muy delgada. La fascia interósea dorsal es más delgada que la que hemos mencionado anteriormente y lo que va a hacer es cubrir la cara dorsal de los músculos interóseos. Entonces con esto tendríamos la descripción clara de las fascias del miembro superior y los músculos del miembro superior. Muy bien, comenzando con las disecciones del músculo y fascias del miembro superior, nosotros podemos observar aquí delante, podemos observar el músculo pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor va a ser, obviamente, como se puede observar, un músculo ancho, aplanado y triangular, y delgado medialmente y grueso lateralmente. Pero ¿cuáles van a ser las inserciones de este músculo? La inserción va a empezar en una concavidad lateral en los 2/3 mediales del borde anterior de la clavícula, en la mitad correspondiente de la cara anterior del esternón, que sería superiormente. Su inserción va a continuar en la mitad correspondiente a la cara anterior del esternón, con los 5 o 6 primeros cartílagos costales por medio de distintas digitaciones. Pero a su vez, este músculo va a tener 3 porciones, una porción clavicular, una esternocostal y una porción abdominal. Asimismo, podemos observar que este se va lateralmente en el húmero, se va a insertar en uno de los labios, en el labio lateral de la corredera bicipital o también denominado surco intertubercular, como se puede observar aquí. Pero ahora bien, ¿cuál es la acción que va a realizar este músculo? Este músculo propiamente va a realizar las acciones. Es un músculo abductor y rotador medial del brazo, pero si su punto fijo se halla en el húmero, lo que va a hacer es elevar el tórax y por tanto todo el cuerpo entero. Ahora también podemos observar claramente dos músculos vistosos que son el músculo de la cabeza larga del músculo bíceps braquial y el músculo de la cabeza corta del bíceps braquial. Ahora en la parte superomedial nosotros podemos observar al músculo coracobraquial, que claramente se va a insertar en el vértice de la apófisis coracoides. Ahora también podemos observar al músculo braquial que se va a encontrar en la parte anteroinferior del húmero, que respectivamente su inserción se va a prolongar entre las inserciones del músculo deltoides lateral y el músculo coracobraquial. Ahora, si podemos observar claramente las dos cabezas del músculo bíceps braquial, sabemos que el de la cabeza corta va a tener una inserción superiormente a la axila, anterior a los tendones del músculo subescapular, del dorsal ancho y redondo mayor, y posterior al músculo pectoral mayor. El tendón de la cabeza corta, por su parte, va a encontrarse y va a pasar por la corredera bicipital o el surco intertubercular. Vamos a saber también que ambos músculos se van a unir en la parte media del brazo. Ahora, ¿qué acción es la que realiza este músculo? Este bíceps braquial es el flexor del antebrazo sobre el brazo y cuando actúa sobre el antebrazo en pronación, lo va a situar primero en supinación y después lo va a flexionar. Y como se puede observar ahora, el tendón que se observa ahí se fija en la mitad posterior de la tuberosidad del radio. Ahora bien, si comenzamos con la región del antebrazo, nosotros podemos dividir en 3 secciones, que es una región anterior, una lateral y una porción posterior del brazo. De esa manera vamos a poder describir correctamente a cada uno de los músculos de esta región. Sabemos que en este grupo muscular anterior vamos a observar a un plano profundo y un plano de los músculos flexores profundos. En este vamos a citar el pronador cuadrado y el músculo flexor profundo de los dedos. Y como se puede observar aquí claramente, en este plano anterior nosotros vamos a observar que va a estar compuesto por 4 músculos. Tenemos primero a los músculos músculo pronador redondo, que es uno de los músculos epicondilios mediales. Este músculo pronador redondo
Van a ser por medio de dos cabezas, una humeral y otra cubital. Ahora bien, también tenemos el músculo flexor radial del carpo. Este va a ser un músculo fusiforme que van a ser propiamente del epicóndilo medial, ¿okay? Y de los tabiques fibrosos que los separan del músculo pronario redondo lateral del músculo palmar largo medialmente. Ahora también es el músculo flexor cubital del carpo que va a ser un músculo flexor cubital del carpo ancho y grueso. Este va a tener dos inserciones, una en la cabeza humeral, que van a ser por medio del tendón de los músculos epicondilios, y en la cabeza cubital, que se inserta en el borde medial del olecranon. También observaríamos allí al músculo palmar largo, que es un músculo largo y presenta una forma de hueso estrecho y muy alargado. En el siguiente plano que no podemos observar es el plano del músculo flexor superficial de los dedos, que tiene al músculo flexor superficial de los dedos, que es un músculo aplanado, ancho y grueso. Este músculo, por su parte, se va a extender desde el húmero y los dos huesos del antebrazo hasta los 4 últimos dedos. Su inserción se inserta superiormente por medio de dos cabezas, una húmero-cubital y otra radial. Como se puede observar claramente en la pantalla, que comienza los tendones de los 4 últimos dedos. Ahora bien, en el plano de los músculos flexores profundos vamos a encontrar dos músculos. Uno es el músculo flexor profundo de los dedos y el siguiente es el músculo flexor largo del pulgar. Este músculo flexor largo del dedo pulgar será un músculo largo, aplanado, de anterior a posterior y situado en el mismo plano del músculo flexor profundo. Este se va a insertar por medio de fibras musculares en la cara anterior de la radio y la superficie de la inserción abarca desde la tuberosidad del radio hasta el músculo pronador cuadrado. El segundo músculo que podemos observar es que es también un músculo aplanado, voluminoso. Entonces, ¿cómo se va a insertar? Este van a ser por medio de fibras musculares de los 3/4 superiores de la cara medial y de la cara anterior del cúbito y de la cara medial de la apófisis coracoides. Ahí vamos a encontrar a este músculo. Ahora, respectivamente, los tendones de este flexor profundo de los dedos se van a deslizar en el carpo y en los dedos, en las vainas sinoviales que refuerzan las vainas fibrosas. Entonces, por esto, ¿qué acción entonces va a dar este? Este músculo flexor profundo de los dedos flexiona la falange distal sobre la falange media sobre la falange proximal y la falange proximal sobre el hueso metacarpiano y de la mano sobre el antebrazo, como habíamos visto anteriormente. Entonces, el último músculo de este plano profundo vamos a encontrar el músculo pronador cuadrado, que va a tener forma cuadrilátera y se va a insertar medialmente por medio de fibras musculares y en una lámina tendinosa superficial. Entonces, si los contamos, vamos a saber que tenemos 8 músculos en la cara anterior. Ahora bien, si nosotros vamos hacia el grupo muscular lateral, nosotros vamos a encontrar el músculo extensor radial largo del carpo, que va a estar en el borde anterolateral del húmero hasta el segundo hueso metacarpiano. Ahora, si nosotros observamos en un plano netamente superficial, nosotros vamos a observar es el músculo extensor cubital del carpo, que observamos ahí, extensor cubital del carpo. Que propiamente van a ser del epicóndilo lateral, del borde posterior del cúbito y de los tabiques tendinosos que los separan del músculo extensor del meñique lateralmente y del músculo supinador anteriormente. Ahora bien, si nosotros observamos también al músculo anconio. Este músculo va a ser un músculo corto y triangular que va a estar situado en la cara posterior del codo, como podemos ver aquí. Su inserción se va a dar en el músculo anconio, se inserta medialmente en un tendón propio, posteriormente al tendón común de los músculos epicóndilos laterales, en el vértice y la parte posterior del epicóndilo lateral. ¿Cuál es la acción de este músculo anconio? Este músculo va a ser un extensor del antebrazo, como se puede observar aquí.
Ahora bien, si nosotros vamos hacia la parte lateral, nosotros nos vamos a encontrar con el músculo extensor del meñique. Este es un músculo delgado y fusiforme que va a estar situado medial al músculo extensor de los dedos y se extiende desde el epicóndilo lateral hasta el dedo meñique. Su inserción se va a dar a partir del epicóndilo lateral, medialmente al músculo extensor de los dedos y de los tabiques tendinosos que los separan de dicho músculo lateral. ¿Qué acción va a tener este músculo? Es un extensor de los dedos propiamente dicho, ¿no? Ahora bien, si nosotros nos vamos hacia el grupo muscular posterior, nos vamos a encontrar el músculo abductor largo del pulgar. Este músculo es aplanado y fusiforme. Es el más voluminoso y superior y lateral de los 4 músculos del plano profundo. Este se va a insertar en la cara posterior del cúbito y en la cara posterior del radio, inmediatamente inferior al músculo supinador, como se puede observar. Entonces, a partir de ahí va a ser el músculo abductor largo del pulgar, ¿no? Por otra parte, también vamos a encontrar el músculo extensor corto del pulgar, que es un músculo situado inferior del músculo abductor largo del pulgar. Este se va a insertar superiormente en el cúbito, el radio y la membrana interrosa del antebrazo, inmediatamente inferior a las inserciones del músculo abductor largo del pulgar. Lo que va a hacer este músculo va a ser el extensor y abductor del dedo pulgar y de su metacarpiano propiamente, ¿no? Ahora bien, si nosotros nos vamos hacia los músculos de la mano, vamos a encontrar el músculo palmar corto, que va a ser una lámina muscular aplanada, delgada y cuadrilátera. Su inserción se va a dar por fascículos paralelos que se dirigen de lateral a medial y un poco superior e inferiormente. Este músculo palmar lo que hace es pliega la piel de la eminencia hipotenar, como se puede observar aquí. Ahora bien, si nosotros tenemos a los músculos lumbricales, estos van a ser fascículos musculares fusiformes anexos a los tendones del músculo flexor profundo de los dedos, como podemos observar aquí. Estos músculos lo que van a hacer, vamos a encontrar los lumbricales primero y segundo de la inserción únicamente en el borde lateral y ligeramente en la cara anterior del tendón correspondiente del músculo flexor profundo de los dedos. Aquí vamos a saber ¿qué va a hacer este músculo? Lo que va a hacer es flexionar la falange proximal y va a extender las otras dos falanges. Pero ahora bien, si nosotros observamos al grupo muscular de la eminencia hipotenar, vamos a encontrar al músculo abductor del dedo meñique. Este músculo abductor del dedo meñique es el músculo, va a ser alargado y aplanado y se va a hallar situado en la parte medial y superior de la eminencia hipotenar. Van a ser del hueso pisiforme y de una expansión tendinosa del músculo flexor cubital del carpo. Su acción va a ser un músculo flexor y abductor del dedo meñique. Y junto a este claramente vamos a encontrar el músculo oponente del dedo meñique, que es un corto, aplanado y triangular. Este músculo se va a encontrar en la cara medial del gancho del hueso ganchoso y en la parte inferior del retinalo, la parte se halla ausente en el arco fibroso de los músculos de la eminencia hipotenar. Este músculo se dirige inferior y medialmente y pasa como una acción que va a desplazar el dedo meñique anterior y lateralmente y lo opone al dedo pulgar. Con ello habremos concluido con las partes más importantes de los músculos y fascias del miembro superior.